Algo cambió en el padre Mallory. Su piel pareció volverse más grisácea y sus ojos se transformaron en pozos de oscuridad absoluta. Alan Thorne nunca pensó que volvería a Havenwood. Había escapado de aquel pueblo, rodeado de bosques densos, hace más de 15 años, jurando no regresar jamás. La vida en la ciudad le había sonreído al principio, una carrera prometedora como periodista, un matrimonio que parecía perfecto y la libertad que tanto ansiaba. Pero todo se había desmoronado como un castillo de naipes. Su divorcio había sido brutal, desgarrador, dejándolo sin ganas de seguir escribiendo las típicas historias sensacionalistas que le pedían en el periódico. Cuando recibió la noticia del fallecimiento de sus padres y la herencia de la vieja casa familiar, algo dentro de él vio una oportunidad de escape. No era nostalgia, era necesidad. Necesidad de empezar de cero, de alejarse del ruido, de las miradas de compasión. El periódico local de Havenwood necesitaba un editor, y él necesitaba un cambio. Simple coincidencia, o eso creía. La carretera que serpenteaba entre los bosques se hacía cada vez más estrecha conforme se acercaba a Havenwood. La señal de bienvenida, oxidada y cubierta parcialmente por la hiedra, parecía más una advertencia que una invitación. Bienvenido a Havenwood, donde la fe nos une. Ese lema no estaba allí cuando se marchó. El cielo, que había estado despejado durante todo el viaje, comenzó a oscurecerse de repente, como si el propio pueblo rechazara la luz. Las primeras gotas de lluvia golpearon el parabrisas cuando Alan distinguió el campanario de la iglesia a lo lejos. Era más grande de lo que recordaba, dominando el horizonte del pequeño pueblo como un gigante vigilante. Algo en aquella visión le provocó un escalofrío involuntario. La iglesia nunca había sido el centro de Havenwood en su juventud. Ahora parecía haberlo devorado todo. Los edificios de Main Street seguían siendo los mismos, pero había algo diferente en ellos. Estaban impecablemente mantenidos, pero de alguna manera parecían más sombríos, como si bajo la capa de pintura fresca se escondiera algo putrefacto. La gente caminaba con la mirada baja, y cuando Alan pasó conduciendo, levantaron la vista con una mezcla de curiosidad y recelo. Caras que no reconocía, rostros que parecían compartir un secreto del que él no formaba parte. La casa de sus padres estaba al final de Roble Viejo, una calle apartada que bordeaba el bosque. La maleza había invadido el jardín, pero la estructura seguía en pie, imponente y silenciosa. Alan sintió un nudo en la garganta al estacionar. No había regresado ni siquiera para el funeral. La culpa lo golpeó como un puño invisible. Mientras descargaba sus escasas pertenencias, notó una figura observándolo desde la acera. Una mujer de cabello castaño rojizo, recogido en una trenza impecable. Sus ojos, intensos y penetrantes, lo estudiaban con una mezcla de familiaridad y extrañeza. ¿Alan? ¿Alan Thorne? La voz tenía un timbre que despertó recuerdos dormidos. Soy Nora, Nora Blackwood. El tiempo pareció detenerse. Nora Blackwood, su primer amor, la chica de ojos brillantes y risas contagiosas que había dejado sin mirar atrás. Pero esta Nora era diferente. Su rostro, aunque hermoso, tenía una rigidez inquietante. Sus gestos medidos, cautelosos,
Y sus ojos, había algo en ellos que no estaba allí antes. Una intensidad casi febril. Han pasado 15 años, dijo ella, acercándose con pasos deliberadamente lentos. 17, corrigió Alan, incómodo, bajo aquella mirada escrutadora. No esperaba encontrarte aquí. Nunca me fui, respondió ella con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Havenwood es mi hogar, nuestro hogar. El padre Mallory dice que todos tenemos un lugar donde pertenecemos. El padre Mallory. Ese nombre aparecería constantemente en las conversaciones durante los días siguientes. El padre Mallory dice. El padre Mallory enseña. El padre Mallory nos salva, como un mantra repetido por todo el pueblo, una letanía que parecía dar sentido a sus vidas. Alan empezó su trabajo en el periódico local al día siguiente. La oficina era pequeña, casi claustrofóbica, con archivos polvorientos y una imprenta que parecía salida del siglo pasado. Su jefe, Holden Cooper, un hombre de unos 60 años con expresión perpetuamente cansada, le dio la bienvenida con un apretón de manos débil. No tenemos mucho que reportar en Havenwood, le explicó mientras le mostraba su escritorio. Eventos comunitarios, nacimientos, obituarios y, por supuesto, las actividades de la iglesia. El padre Mallory siempre tiene algo inspirador que compartir con la comunidad. La primera semana transcurrió sin incidentes notables. Alan se adaptó a la rutina del periódico. Cubrió un festival de la cosecha y escribió sobre los planes de renovación del Parque Central. Superficialmente, Havenwood parecía un pueblo tranquilo y devoto, pero había detalles que no encajaban, pequeñas disonancias que su instinto periodístico no podía ignorar. La gente hablaba en susurros cuando creían que nadie los escuchaba. Las sonrisas desaparecían cuando mencionaba ciertos temas. Y luego estaban las miradas de advertencia, cuando sus preguntas se acercaban demasiado a asuntos relacionados con la iglesia. El domingo, cediendo a la insistencia de Nora, asistió al servicio matutino. La iglesia estaba abarrotada, sin un solo asiento vacío. El olor a incienso era abrumador, casi sofocante. Y entonces lo vio. El padre Ethan Mallory. No era lo que esperaba. No era un anciano de barba blanca, ni un fanático de ojos desorbitados. Era un hombre atractivo, de unos 50 años, con el pelo entrecano perfectamente peinado y una sonrisa que inspiraba confianza inmediata. Su voz, cuando comenzó a hablar, tenía un efecto casi hipnótico sobre la congregación. Palabras que fluían como miel, promesas de protección, de pertenencia, de propósito. Havenwood es especial, proclamó desde el púlpito. No es casualidad que estemos aquí, fuimos elegidos. Esta tierra es sagrada, purificada por el sacrificio y la devoción. Y aquellos que dudan, aquellos que cuestionan, no comprenden la magnitud de nuestra misión. Sus ojos se posaron brevemente en Alan, y por un instante, su sonrisa pareció transformarse en algo más oscuro. Un escalofrío recorrió la espalda de Alan. Había algo en aquella mirada que despertó todas sus alarmas. Después del servicio, mientras la gente se reunía en el patio de la iglesia para compartir pasteles y limonada, Alan notó algo extraño. Un pequeño grupo de jóvenes, con expresiones vacías y movimientos mecánicos, repartían panfletos sobre un retiro espiritual.
Sus ojos tenían la misma intensidad febril que había notado en Nora. «Son los elegidos», explicó Nora, que había aparecido súbitamente a su lado. «Han sido bendecidos con una conexión especial con lo divino. El padre Mallory los guía personalmente». «¿Y tú?», preguntó Alan, estudiando su rostro. «¿Eres una de los elegidos?». La sonrisa de Nora vaciló por un instante. «Aún no, pero pronto. El padre dice que estoy casi lista para la revelación final». La conversación con Nora dejó a Alan intranquilo. Había algo siniestro en aquel culto y en la influencia que el padre Mallory ejercía sobre el pueblo. Su instinto periodístico se activó y comenzó a investigar discretamente. Empezó revisando los archivos del periódico. Quería entender cómo un pueblo que apenas prestaba atención a la religión cuando él era joven, había terminado completamente sometido a la voluntad de un predicador carismático. Los archivos de hace 10 años mostraron la llegada del padre Mallory, descrito como un renovador espiritual que prometía despertar a Havenwood de su letargo moral. Con cada año que pasaba, la presencia de la Iglesia en las noticias aumentaba. Los festivales tradicionales fueron reemplazados por celebraciones religiosas. Las decisiones del ayuntamiento parecían estar cada vez más influenciadas por las sugerencias del padre Mallory. Y luego comenzaron reportes sobre personas que abandonaban el pueblo para buscar oportunidades en otros lugares. Sin despedidas, simplemente desaparecían. Una tarde, mientras revisaba estos archivos, Holden lo sorprendió. Su jefe observó los periódicos esparcidos sobre su escritorio con una expresión indescifrable. «Ten cuidado con lo que buscas, Alan», dijo en voz baja. «Algunas preguntas no deben hacerse en Havenwood». «¿Qué quieres decir?». Holden miró nerviosamente hacia la puerta antes de inclinarse hacia él. «Este pueblo ha cambiado. No es el mismo lugar que dejaste. La iglesia, el padre Mallory, tienen ojos y oídos en todas partes». «¿Me estás diciendo que tenga miedo de un predicador?». «Te estoy diciendo que tengas miedo de lo que ha creado», respondió Holden. «Mi predecesor, Jackson Miles, también empezó a hacer preguntas. Encontraron su coche abandonado cerca del lago Whispering. Nunca encontraron su cuerpo». Antes de que Alan pudiera preguntar más, la puerta se abrió y entró una mujer mayor con una cesta de muffins de parte del padre Mallory. La conversación terminó abruptamente, pero las palabras de Holden quedaron resonando en su mente. Esa noche, Alan no podía dormir. La casa de sus padres crujía y gemía como si quisiera contarle sus propios secretos. Decidió revisar el ático, buscando cualquier pista sobre cómo habían sido los últimos años de sus padres en Havenwood. Entre cajas polvorientas y recuerdos de infancia, encontró un diario. El diario de su madre, escrito en los meses previos a su muerte. Las primeras entradas eran mundanas: recetas, comentarios sobre el clima, preocupaciones cotidianas. Pero luego el tono cambiaba. «El padre Mallory nos visitó hoy. Insiste en que debemos asistir al retiro. Dice que es crucial para nuestra salvación. Walter está de acuerdo, pero yo... Hay algo en sus ojos que me aterroriza». Walter regresó diferente del retiro, más callado, más obediente. Dice que ha visto la verdad y que debemos prepararnos para la llegada.
escucho ruidos en el bosque por la noche. Cantos, gritos. Walter dice que es mi imaginación, pero sé lo que oigo. Algo horrible está sucediendo, y creo que la iglesia está en el centro de todo. La última entrada era breve, escrita con una caligrafía temblorosa. Si estás leyendo esto, Alan, perdóname por no ser más fuerte. Debí habernos sacado de aquí, debí haber luchado. La oscuridad está aquí, ha estado aquí siempre esperando, y ahora se está alimentando de nosotros. El diario de su madre cambió todo. Lo que había comenzado como una vaga inquietud se transformó en una búsqueda desesperada de respuestas. Alan comenzó a investigar más agresivamente, rastreando patrones en las desapariciones, buscando conexiones. Descubrió que la mayoría de los desaparecidos habían expresado dudas sobre las enseñanzas del padre Mallory poco antes de esfumarse. Otros habían amenazado con marcharse de Havenwood, llevándose a sus familias lejos de la influencia de la iglesia. Todos tenían algo en común. Habían desafiado, de una forma u otra, la autoridad del predicador. Sus investigaciones lo llevaron a Wesley Thornhill, un anciano que vivía en las afueras del pueblo. Wesley había sido el sepulturero de Havenwood durante décadas, hasta que una artritis severa lo obligó a retirarse. «Los cuerpos», murmuró Wesley cuando Alan le preguntó sobre las desapariciones. «No siempre hay cuerpos para enterrar, ¿entiendes? A veces las ceremonias son simbólicas». «¿Qué quieres decir?». El anciano miró nerviosamente por la ventana antes de continuar. Antes de que llegara el padre Mallory, había una leyenda sobre algo antiguo que dormía bajo la tierra de Havenwood, algo hambriento. Los nativos americanos nunca acampaban aquí, ¿sabías? Llamaban a esta zona el lugar de las sombras hambrientas. Wesley le contó cómo, poco después de la llegada del padre Mallory, comenzaron los rituales nocturnos en el bosque, cómo las desapariciones coincidían con ciertas fases lunares, cómo en ocasiones había encontrado extraños símbolos tallados en los árboles cerca del viejo cementerio. «La iglesia no siempre estuvo ahí», explicó Wesley. «Fue construida sobre las ruinas de un antiguo templo. Dicen que durante la excavación encontraron cosas que deberían haber permanecido enterradas». Esa misma noche, Alan decidió explorar los bosques cercanos al cementerio. La luna, casi llena, proporcionaba suficiente luz para moverse entre los árboles. El silencio era opresivo, interrumpido ocasionalmente por el ulular de un búho o el crujido de ramas bajo sus pies. Después de casi una hora de caminata, encontró lo que buscaba: un claro perfectamente circular rodeado de árboles antiguos. En el centro, había un altar de piedra desgastado por el tiempo, con símbolos extraños grabados en su superficie. El suelo alrededor estaba oscuro, manchado con lo que parecía ser sangre seca. Mientras examinaba el altar, escuchó voces a lo lejos, cantos rítmicos que se acercaban. Sin tiempo para huir, se escondió tras un grupo de rocas cubiertas de musgo. Un grupo de personas encapuchadas entró en el claro, formando un círculo alrededor del altar. Entre ellos, reconoció a varios habitantes del pueblo, y entonces apareció el padre Mallory, vestido con una túnica negra adornada con símbolos plateados. Su rostro ya no mostraba la amabilidad calculada de sus sermones dominicales. Había algo primitivo, casi animal en su expresión.
Lo que presenció a continuación lo dejó paralizado de horror. No era un servicio religioso, era un ritual de sacrificio. Y la víctima, una joven que había llegado recientemente al pueblo para visitar a unos parientes, gritaba y suplicaba mientras la ataban al altar. La sombra requiere sangre nueva, proclamó el padre Mallory, alzando un cuchillo ceremonial. La sombra hambrienta que yace bajo Havenwood nos ha protegido, nos ha bendecido con su poder. Y a cambio nos pide tan poco. Alan quería intervenir, salvar a la chica, pero sabía que sería inútil. Eran demasiados, y estaba desarmado. Su mejor opción era escapar, conseguir ayuda, exponer la verdad. Con el corazón martillando en su pecho, comenzó a retroceder lentamente. Una rama se quebró bajo su pie. El ruido, aunque leve, fue suficiente. Varias cabezas se giraron en su dirección. «¡Hay alguien ahí!», gritó una voz familiar. Nora. Estaba entre los encapuchados. Su rostro era una máscara de fanatismo religioso. Alan corrió como nunca antes había corrido, perseguido por los gritos y las pisadas de los cultistas. Ramas le azotaban el rostro, raíces intentaban hacerlo tropezar, pero el miedo le daba una velocidad sobrehumana. Logró llegar a su coche, estacionado en un camino forestal, y arrancó justo cuando las primeras figuras encapuchadas emergían de entre los árboles. Alan condujo directamente a la comisaría, pero su historia fue recibida con escepticismo por el sheriff Tobias Walcott, un hombre corpulento con ojos acuosos y una placa que brillaba demasiado para un pueblo tan pequeño. «Esas son acusaciones muy serias, señor Thorne», dijo el sheriff, con tono condescendiente. «El padre Mallory es un pilar de esta comunidad, y eso que describe suena a que ha estado leyendo demasiadas novelas de terror». «Vi lo que vi», insistió Alan. «Están a punto de matar a una chica. Tenemos que hacer algo». «Lo que voy a hacer es acompañarlo a casa», respondió el sheriff, levantándose pesadamente. «Ha sido un día largo y parece que necesita descansar». En ese momento, Alan comprendió que no recibiría ayuda de las autoridades locales. El sheriff también formaba parte del culto, o estaba demasiado asustado para enfrentarse a la verdad. Estaba solo. Al llegar a casa, encontró la puerta principal entreabierta. Alguien había entrado. Con precaución, avanzó por el pasillo oscuro, armado únicamente con un atizador de la chimenea. Un movimiento en la cocina lo alertó. «¿Alan?». La voz de Nora emergió de las sombras. Estaba sola, sin la túnica del ritual, pero sus ojos seguían teniendo esa intensidad perturbadora. «Tenemos que hablar». «¿Hablar? Después de lo que vi?» «Estabas participando en un maldito ritual de sacrificio». «No entiendes», dijo ella, acercándose. «La sombra es real. Ha estado aquí desde antes que el pueblo, antes que la humanidad. No es malvada, solo es antigua y hambrienta, y nos protege a cambio». ¿Protegernos? ¿De qué? De la decadencia, del olvido. Mira lo que era Havenwood antes del padre Mallory. Un pueblo moribundo, sin propósito. Ahora somos prósperos, unidos por un objetivo común. «A costa de vidas inocentes», replicó Alan, asqueado. Algo cambió en la expresión de Nora, una grieta en su fachada de devoción. No siempre fue así,
admitió en voz baja. Al principio eran solo rituales simbólicos, ofrendas de sangre animal. Pero la sombra cada vez quiere más. Alan vio una oportunidad. Nora dudaba. Bajo el fanatismo, había restos de la chica que había conocido, de la persona que había amado. Ayúdame a detener esto, Nora, suplicó. Podemos exponer la verdad, acabar con esta locura. Ella pareció luchar consigo misma, un conflicto visible en cada línea de su rostro. Finalmente, tomó una decisión. Hay algo que debes ver, dijo, algo que el padre Mallory guarda en los sótanos de la iglesia. Pruebas de lo que realmente es la sombra y de lo que ha estado haciendo durante siglos. Esa misma noche, Nora lo guió hasta una entrada secreta en la parte trasera de la iglesia. Una puerta oculta tras una estatua de ángel que conducía a un pasadizo excavado en la roca. El aire era frío y húmedo, cargado con un olor acre que le recordaba a carne podrida y metal oxidado. El padre Mallory cree que estoy completamente bajo su influencia, explicó Nora, mientras avanzaban por el estrecho túnel, iluminado débilmente por antorchas espaciadas. Pero hace meses que tengo dudas. Cuando desaparecieron los hermanos Wicker, eran solo niños, Alan. Solo niños. El túnel desembocó en una cámara circular, mucho más antigua que la iglesia que se alzaba sobre ella. Las paredes estaban cubiertas de símbolos similares a los del altar en el bosque, pero más elaborados, más antiguos. Y en el centro de la cámara había algo que desafiaba la comprensión. Un pozo sin fondo aparente, del que emanaba una oscuridad casi tangible. No era la ausencia de luz, sino algo más sustancial, como si la oscuridad fuera una entidad viva que respiraba y se retorcía dentro de aquella abertura circular. La sombra vive ahí abajo, susurró Nora, o parte de ella. El padre Mallory dice que es solo una extensión de algo mucho más vasto, algo que existe entre dimensiones. Alrededor del pozo había mesas de piedra cubiertas de artefactos extraños, diarios y antiguos tomos encuadernados en lo que parecía piel humana. Alan se acercó cautelosamente y comenzó a examinar los documentos. Eran registros, algunos con siglos de antigüedad, que detallaban los sacrificios realizados para apaciguar a la entidad conocida simplemente como la sombra. Esto ha estado sucediendo durante generaciones, murmuró, horrorizado. Diferentes cultos, diferentes nombres, pero siempre lo mismo. Sangre para alimentar a esa cosa. Y siempre resurge, añadió Nora. Incluso cuando parece que el culto ha sido destruido, la sombra encuentra nuevos sirvientes, nuevos desesperados dispuestos a sacrificar a otros por sus propios beneficios. Mientras examinaban los documentos, descubrieron algo crucial. La sombra tenía un punto débil. No podía manifestarse completamente sin un huésped humano que actuara como su conexión con el mundo físico. Durante siglos, ese papel lo habían desempeñado los líderes del culto. Actualmente, el padre Mallory. Si eliminamos al huésped, comenzó Alan, la sombra volvería a dormir, completó Nora. Al menos temporalmente. Lo suficiente para evacuar el pueblo, para exponer la verdad. Un ruido a sus espaldas los alertó. No estaban solos. El padre Mallory, acompañado por 4 de sus seguidores más devotos, bloqueaba la única salida. Nora, me has decepcionado profundamente. Su voz era suave, casi paternal, pero sus ojos ardían con una furia gélida. Y tú, Alan Thorne,
Siempre fuiste un problema. Incluso tus padres lo sabían. Intentaron protegerte, manteniéndote lejos todos estos años. ¿Qué les hiciste?, exigió Alan, la rabia superando momentáneamente al miedo. Les ofrecí un lugar de honor, respondió el padre Mallory con una sonrisa cruel. Sus esencias alimentan a la sombra incluso ahora, pero no te preocupes. Pronto te reunirás con ellos, tú y esta traidora. Los cultistas avanzaron hacia ellos, cuchillos rituales brillando bajo la luz temblorosa de las antorchas. Alan buscó desesperadamente algo que pudiera servir como arma. Nora, más rápida, agarró una de las antorchas de la pared y la arrojó hacia un estante lleno de antiguos manuscritos. El fuego se propagó rápidamente, creando confusión. En medio del caos, Alan logró derribar a 2 de los cultistas, mientras Nora se enfrentaba al padre Mallory, pero el predicador era sorprendentemente fuerte para su edad. De un golpe, envió a Nora al suelo y se volvió hacia Alan. «No entiendes lo que estás haciendo», gritó el padre Mallory, por encima del crepitar de las llamas. «La sombra es la única razón por la que este pueblo aún existe. Sin sus bendiciones, sin su protección, Havenwood se marchitaría y moriría como tantos otros pueblos olvidados. Prefiero ver el pueblo abandonado a construido sobre sangre inocente», respondió Alan. El predicador soltó una carcajada amarga. «¿Inocente? Nadie es inocente. Todos tienen sombras en sus corazones, Alan. Incluso tú, especialmente tú». Mientras hablaba, algo cambió en el padre Mallory. Su piel pareció volverse más grisácea, casi translúcida, y sus ojos se transformaron en pozos de oscuridad absoluta, reflejando la misma negrura viviente que emanaba del pozo. «La sombra me ha bendecido». Su voz resonaba ahora con un eco inhumano. «Me ha dado poder más allá de tu comprensión, y ahora vas a alimentarla con tu miedo y tu sangre». Se movió con una velocidad sobrenatural, agarrando a Alan por el cuello y levantándolo del suelo como si no pesara nada. Alan forcejeaba, pero era como luchar contra el hierro. Su visión comenzó a oscurecerse por falta de oxígeno. Y entonces, un sonido metálico. La presión en su garganta cesó abruptamente. El padre Mallory lo soltó, tambaleándose hacia atrás, con expresión sorprendida. Un cuchillo ceremonial sobresalía de su espalda. Detrás de él estaba Nora. «Se acabó, padre», dijo ella, con la voz quebrada. «Ya no más sacrificios». El padre Mallory cayó de rodillas. Pero en lugar de sangre, de la herida manaba una sustancia oscura y viscosa que se retorcía como si tuviera vida propia. Una sonrisa macabra se dibujó en su rostro mientras miraba a Nora. «Nunca se acaba, querida», susurró. «La sombra siempre encuentra un camino, siempre encuentra un nuevo servidor». Con sus últimas fuerzas, el padre Mallory se arrastró hasta el borde del pozo y se dejó caer en su oscuridad infinita. Un chillido inhumano emergió de las profundidades. Y por un instante, la cámara entera tembló como si un terremoto la sacudiera. Luego, silencio. Un silencio opresivo, interrumpido solo por el crepitar de las llamas que comenzaban a consumir la cámara. «Tenemos que salir de aquí», urgió Alan, ayudando a Nora a levantarse.
Este lugar se va a derrumbar. Corrieron por el túnel mientras trozos de piedra caían a su alrededor. Detrás de ellos, el fuego devoraba siglos de registros macabros y artefactos prohibidos. Lograron salir por la puerta secreta justo cuando un estruendo ensordecedor anunció el colapso de parte de la iglesia. La noticia se propagó por Havenwood como el fuego que había consumido la guarida secreta del culto. El incendio accidental en la histórica iglesia. La misteriosa desaparición del querido padre Mallory. Los extraños documentos que de alguna manera llegaron a manos de los periódicos estatales, revelando décadas de desapariciones no investigadas en el pequeño pueblo. En las semanas que siguieron, una calma tensa se instaló en Havenwood. Los más devotos seguidores del culto huyeron antes de que llegaran los investigadores federales. Otros, aquellos que habían participado por miedo o ignorancia, comenzaron el lento proceso de admitir lo que había sucedido y buscar redención. Alan se convirtió en una especie de héroe reluctante. Su artículo sobre el culto y los sacrificios fue publicado nacionalmente, trayendo atención no deseada al pueblo, pero también un sentido de clausura para las familias de los desaparecidos. La mayoría de los cuerpos nunca fueron encontrados, pero al menos ahora sabían la verdad. Nora y Alan reconstruyeron lentamente su relación, encontrando consuelo mutuo en medio del trauma compartido. Ella había sido manipulada, había participado en rituales que ahora le provocaban pesadillas, pero no había cruzado la línea final, no había sangre directamente en sus manos. O eso se decían ambos. Un mes después del incendio, decidieron quedarse en Havenwood. Alguien tenía que ayudar a reconstruir el pueblo, a sanarlo. La casa de los padres de Alan se convirtió en su hogar compartido, un símbolo de nuevos comienzos. La vida parecía estar volviendo lentamente a la normalidad, o a una nueva normalidad, al menos. Todo cambió una noche de luna llena. Alan despertó sobresaltado, sintiendo que algo no estaba bien. El lado de Nora en la cama estaba vacío, las sábanas frías. Escuchó con atención y captó un sonido débil proveniente del sótano. Una voz, su voz, recitando palabras en un idioma que no reconocía. Con el corazón acelerado, bajó las escaleras silenciosamente. La puerta del sótano estaba entreabierta. Un débil resplandor rojizo emanaba de su interior. Al asomarse, vio algo que le heló la sangre. Nora estaba de pie en el centro de un círculo dibujado con lo que parecía sangre fresca. Velas negras rodeaban el círculo y frente a ella había un pequeño altar improvisado con el cuchillo ceremonial
que había usado para apuñalar al padre Mallory. Su rostro estaba sereno, casi en trance, mientras continuaba el cántico. Y lo más aterrador, una sombra más oscura que la oscuridad misma parecía estar formándose frente a ella. Una mancha de negrura que no reflejaba la luz de las velas, sino que parecía absorberla. Nora, la llamó Alan, incapaz de contener su horror. ¿Qué estás haciendo? Ella se detuvo y se volvió hacia él lentamente. Sus ojos, esos hermosos ojos que había amado desde la adolescencia, ahora eran pozos de oscuridad absoluta, exactamente como los del padre Mallory en sus últimos momentos. Alan, dijo con una voz que era suya, pero no del todo. No lo entiendes todavía, ¿verdad? La sombra siempre encuentra un camino, siempre encuentra un nuevo huésped. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado vacía. El padre Mallory tenía razón, ¿sabes? Sobre todo, sobre Havenwood, sobre la sombra, sobre mí. Siempre fui yo, Alan. Desde el principio, la elegida, la verdadera conexión. Alan retrocedió un paso, negando con la cabeza. No, no puede ser. Tú lo mataste. Tú me ayudaste a exponer el culto. La risa de Nora resonó en el sótano, una risa carente de alegría. ¿Y qué mejor manera de convertirse en la nueva líder que eliminar a la anterior? El padre Mallory se estaba volviendo demasiado obvio. La sombra necesita sutileza, necesita un nuevo rostro. La mancha de oscuridad siguió creciendo detrás de ella, tomando una forma vagamente humanoide. Te amaba, Alan. Una parte de mí todavía lo hace. Por eso no te sacrifiqué junto con los demás. Por eso te dejé vivir. Alan miró a su alrededor desesperadamente, buscando una salida, un arma, cualquier cosa. No tienes que hacer esto, Nora. Podemos conseguir ayuda. Podemos luchar contra lo que sea que se haya apoderado de ti. La sonrisa de Nora se suavizó, casi con ternura. Nada se ha apoderado de mí, Alan. Este es mi verdadero yo, el que siempre fui, incluso cuando éramos adolescentes. ¿Por qué crees que me quedé en Havenwood cuando todos los demás jóvenes con ambición se marchaban? Siempre supe que pertenecía aquí. Siempre sentí el llamado de la sombra. Dio un paso hacia él, extendiendo una mano en gesto de invitación. Únete a mí, Alan. Podemos reconstruir el culto mejor y más fuerte que antes. Con tu inteligencia y mi conexión con la sombra, podríamos hacer grandes cosas. Havenwood podría convertirse en un poder real en este mundo. Por un momento, Alan sintió una tentación casi irresistible. Había algo hipnótico en su voz, algo que resonaba en lo más profundo de su ser. Parte de él quería tomar su mano, rendirse a esa oscuridad y permanecer para siempre junto a la mujer que amaba, sin importar en qué se hubiera convertido. Pero entonces recordó las caras de las víctimas, los diarios llenos de nombres de personas sacrificadas a lo largo de los siglos. El terror en los ojos de la joven, atada al altar en el bosque. No, dijo firmemente, dando otro paso atrás. Lo que sea que quede de la Nora que conocí, sé que no querría esto, sé que lucharía. Algo pareció parpadear en los ojos de Nora, un breve destello de su humanidad, pero desapareció tan rápidamente como había aparecido. Una lástima, suspiró ella. Realmente esperaba que entendieras, que vieras la belleza en todo esto. La forma de sombra detrás de ella se expandió, alcanzando el techo del sótano.
Tentáculos de oscuridad comenzaron a extenderse hacia Alan. La sombra siempre obtiene lo que desea, Alan. Si no es tu devoción, será tu esencia. Alan se dio la vuelta y corrió hacia las escaleras, pero uno de los tentáculos de oscuridad lo agarró por el tobillo, haciéndolo caer. Mientras luchaba por liberarse, miró hacia atrás y vio a Nora acercándose, con el cuchillo ceremonial brillando en su mano. Sus ojos eran dos abismos de negrura absoluta. Todos tenemos sombras en nuestros corazones, Alan, solo que algunas son más hambrientas que otras. El grito de Alan quedó ahogado por la oscuridad que empezaba a envolverlo. Una oscuridad que parecía tener peso y sustancia. Lo último que vio fue el rostro de Nora, una máscara perfecta de serenidad, mientras la sombra reclamaba su ofrenda. 6 meses después, Havenwood volvía a ser un pueblo próspero y unido. La reconstrucción de la iglesia avanzaba a buen ritmo, financiada generosamente por donaciones anónimas. El nuevo centro comunitario, dirigido por la respetada Nora Blackwood, se había convertido en el corazón social del pueblo. Y si algún forastero preguntaba por el paradero del famoso periodista Alan Thorne, la respuesta siempre era la misma. Había decidido volver a la ciudad, demasiado traumatizado por los eventos para quedarse. Se había marchado una noche, sin despedirse de nadie, ni siquiera de Nora, su prometida, quien a pesar de la traición, seguía hablando de él con cariño y comprensión. Algunos no están hechos para Havenwood, explicaba ella, con una sonrisa serena que no alcanzaba sus ojos, ahora siempre cubiertos por gafas de sol. Incluso en días nublados. No todos pueden aceptar las sombras que habitan en nuestro interior. Y por las noches, cuando el pueblo dormía, los bosques alrededor de Havenwood resonaban con cantos antiguos. Y si alguien hubiera estado lo suficientemente cerca, habría distinguido una voz familiar entre los devotos. Una voz que alguna vez perteneció a un hombre llamado Alan Thorne, ahora convertido en poco más que un eco, una sombra al servicio de una oscuridad mucho más vasta y hambrienta.